Amén, amén, amén. Bueno, que sea glorificado el nombre del Señor y que Dios bendiga a su ungido José Benjamín Pérez. Y nos bendiga a todos nosotros a través de esta palabra que Él nos está trayendo. Esta es la palabra viva y eficaz, como la llamó Jesús, como Jesús le dijo a la gente que la palabra que Él habla es espíritu y es vida, le dijo Él. Y fuera de esa palabra no hay más nada. Bueno, pueden sentarse mis hermanos. Un poquito. Exactamente. Vamos a ver. ¿Hacia adelante? Un poco más adelante. Ya estamos listos. Muchas gracias. Yo me siento muy contento, muy agradecido que Dios me concedió estar acá un poquito tarde porque se ha hecho más difícil ahora la venida de Jalapa hasta acá, nos cogió un poquito más de tiempo. Antiguamente veníamos y era rapidito, pero ahora como que hay algunos obstáculos que nos están poniendo más difícil la cosa, pero ya pronto debe estar todo eso arreglado y será más fácil. Estoy muy agradecido a Dios por este grupo de pastores que se han mantenido fieles, creyendo el mensaje que Dios nos ha traído por su ungido. Este tiempo en que estamos es un tiempo muy maravilloso. Nosotros sencillamente estamos aquí por una palabra del ungido. Porque si el ungido no hubiera, la última vez que tuvo, llamó al hermano Epifanio y le dijo, usted me extiende ese salón hasta acá. Por eso fue que tuvieron que tumbar el salón de pastores y todo eso, para poderlo extender hasta ahí. Y una vez que esté listo, yo vengo. Bueno, ya nos dio la fecha. ¿Para qué fecha fue que nos dio? ¿En septiembre? El 11, 12 y 13 de septiembre. Sí, algo tiene que suceder, algo tiene que ver, porque él estuvo hablando de que vigiláramos a México, que México tiene una promesa, hay muchas promesas de lo que habló el hermano Branham y no se cumplieron en el tiempo de William Branham, aunque él dijo que volvería a México para esa actividad, no fue posible. Pero fíjense ustedes, vino en el ungido, porque es el mismo espíritu, es el espíritu de Elías, pero en otra manifestación. Y él habló también de Puerto Rico, México y otro lugar. No nos dijo cuál era el otro lugar, pero yo creo que fue Venezuela. Creo que fue Venezuela porque ya nos dio una fecha para Venezuela. Nos dio una fecha, ya estamos trabajando en eso. Y nos mandó a hacer ciertos cambios allí. Un poquito costoso, pero ahí estamos el grupo ahí trabajando y están los pastores y unos hermanos de Colombia nos han ayudado verdaderamente. Ha habido hermanos de Colombia que nos han metido la mano muy bien. Lo agradecemos muchísimo para poder hacer todo lo que Él nos dijo. Y nos dijo que Él quería que ese lugar ahí en Venezuela fuera el más parecido a Puerto Rico. Ve que hay un propósito. Quería, y por eso Él mismo
mandó a mover el cuartito, como mismo tomó 1 metro y midió esos metros largos y midió tanto por tanto, me lo ponen aquí, esto me lo hacen acá y bueno, estamos trabajando en eso. Entonces hay algo que está por acontecer, Dios está preparando y preparando y preparando todo, porque el tiempo se está poniendo cada día más corto. Este viaje que él tuvo fue un viaje largo, de muchas horas. Yo recuerdo cuando él llamó, que nos dijo a Ruth, y le digo, dile a Miguel que estamos saliendo para el Japón, pero yo no quise hacer mención de nadie para que nadie supiera dónde, hasta que él no lo dijera. Y cuando tenía como quizás unas 5 horas o algo así o más, yo dije, ya debe estar en Japón, pensaba yo. Y lo llamamos y nos contestó del avión, porque son esos aviones grandes que tienen wifi. Y nos dijo, no, todavía me faltan 8 horas. Yo, ay. Me dijo, no, Miguel, faltan 8 horas todavía. Dios mío. Bueno, yo me puse a hacer algunas cosas, estuve leyendo, me distraje por ahí. Y después yo dije, oye, ya con el tiempo ya debe estar en Japón. Y le llamé de nuevo, ya que cómo te fue tu llegada, Dios te bendiga. Y me dijo, no, me faltan 2 horas todavía. Y yo, muchacho, me digo, esto es largo. Es como dar la vuelta al mundo. Nosotros estamos por aquí y ellos están por el otro lado. Por eso era que decía el hermano Branham que nadie sabía para dónde era para arriba o para dónde era para abajo. Porque el que está acá dice que para arriba es para allá, pero el que está allá abajo dice que para arriba es para allá. Sí. No se sabe cuál de los dos tiene la razón. Tú ves el globo, ¿verdad? Los que están aquí dicen, ¿cuándo es para arriba? Para allá. Entonces el de acá abajo dice, para arriba es para allá. Entonces dice el hermano Rano, esto es así, ¿no? Solo Dios sabe para dónde es para arriba y para dónde es para abajo. Bueno, pero gracias a Dios era un grupo del hermano Blanca que lo invitaron, querían oír qué era lo que estaba haciendo Dios en este tiempo, y ahí estuvieron. Fue una bendición muy grande. Él llegó muy feliz y estaba muy contento. De ahí pasó, ya de regreso, pasó por el África y estuvo ahí ustedes vieron las actividades en el África, ¿verdad? Ahí sí se reunió muchísima gente. Y de allí sí viajó para Nueva York, de Nueva York para Puerto Rico. Fue cansón el viaje, un viaje muy largo, pero Dios lo ayudó. Y ya tiene otro viaje. Y después de ahí se va a Austin también. Va a estar el domingo próximo. El domingo va a estar en Austin. Pero en la semana va a estar en otra parte. Así que está moviéndose de una manera más rápida, porque el tiempo se nos está acabando. Todo este movimiento que está haciendo él, pues tiene un propósito, y nos dijo que su prioridad era Monterrey. Eso nos lo dijo allá en Palmira, allá donde estábamos con el hermano Mario. Entonces él le dijo me dijo,
Yo le estaba hablando de la obra de Tizayuca. Me dijo, sí, no podemos abandonar la obra de Tizayuca, pero ahorita, en este momento, mi prioridad es que se haga eso que yo pedí en Monterrey. Bueno, el hermano Epifanio no estaba preparado para una construcción de esa envergadura y ni para la compra de ese terreno tampoco, porque para eso hay que empezar a reunir dinero y hay que empezar, y él no sabía que esa bendición le iba a caer. Menos mal que él no la recibió como una carga, sino como una bendición. Digo, bueno, el Señor fue bueno con nosotros, pero él no tenía los recursos y gracias a Dios también él nos dio una buena ofrenda, nos dio una buena ayuda para el trabajo de Monterrey, él personalmente. Eso se lo agradecemos. Y luego me llamó y me dijo que quería ayudar para que Monterrey terminara y comprara, como quien dice, el hermano Epifanio quería, bueno, vamos a terminar la construcción, si podíamos dejar la compra del terreno para un lueguito o algo así, y me dijo, no señor, tienen que comprar ese terreno y el que sigue también. Ahora entonces, en vez de ponerlo, estamos buscar la facilidad, ¿no? Y entonces nos puso, y es una palabra hablada. Cuando ya un profeta habla una palabra, nosotros no la vamos a dejar caer por tierra. Por esa razón fue que nos reunimos con los pastores, estuvimos por allá por Oaxaca, estuvimos en Tehuacán reunidos con los pastores y hermanos, estuvimos ahí en Puebla, que también, gracias a Dios y gracias a Nachito y a los pastores ahí nos ayudaron también. Después fuimos a Acapulco y gracias a Dios también que los pastores que se reúnen allí, bueno, tal vez los pastores no mucho, pero el pastor de Acapulco, él cumplió su meta, que yo le había puesto una meta y la cumplió. Y los pastores que estaban allí me dijeron que ellos iban a poner unas metas para octubre, que si yo podía ir en octubre. Le dije, sí, yo puedo venir en octubre. Y yo, bueno, nosotros queremos también participar. Y gracias a Dios, el hermano Rubén, que está en construcción, Rubén Ruiz, el de Tizayuca, él me llamó y me dijo, hermano, yo también quiero tomar parte en esa palabra que habló el profeta ahí para Monterrey. Quiero que me pongas una meta también con mi iglesia. Aunque estamos en este trabajo, en esta obra, pero yo no quiero quedar fuera de eso que habló. Yo le digo, oye Rubén, pues es un gesto muy noble, por una persona con la responsabilidad que tienes ahorita y con todo y eso, quiere hacer eso, pues me pareció algo muy noble, muy bueno. Estamos muy agradecidos a Dios porque Dios nos ha estado proveyendo y ya la construcción falta poco, creo que como en 2, 3 semanas o 4 semanas. 2 o 3 semanas más, ¿verdad? Sí. Ya esto debe estar listo, con la ayuda de Dios. Vinieron hermanos de Matamoros, nos hicieron todo el piso, todo lo que es albañilería, piso y todo eso, lo hicieron ellos. Y hay unos hermanos que han venido de ranchería que nos están ayudando, hermanos que vinieron de Villahermosa también, unos hermanos que se movieron de Villahermosa también nos están ayudando, en soldaduras, en cosas así, y están trabajando fuertemente allí.
Le agradecemos sus oraciones para que todo se termine. Y aquí, en esta zona, también espero que cada pastor, de acuerdo a lo que Dios le ponga en su corazón, porque yo veo que Dios lo está haciendo no solamente con los pastores, sino con algunos hermanos y hermanas que han sentido también colaborar. Y eso viene de parte del Señor. Eso Dios les recompensará por eso. Aquí tenemos más pastores que allá en Jalapa. Allá fueron como 10, 11, ¿verdad? 11, como más o menos. Y aquí tenemos 18 posiblemente hay algunos más. Pero bueno, unos los conozco, otros no los recuerdo. Por lo menos el hermano Humberto Mayorga, ese es un veterano ya conocido, es de los antiguos, de los primitivos, de los originales. Que Dios me lo bendiga grandemente. Ya Humberto es conocido no solamente aquí en México, sino en muchas partes, ya lo conocen. Alfredo Porras. Si yo no lo recuerdo, no te veo bien de aquí, no lo puedes, no tienes cámara, no. Pero no me recordaba de ti. Pero bueno, que Dios te bendiga, Alfredo, te siga usando grandemente. Gil Alberto Amaro Bolaño. Pero a usted sí lo conozco yo. Creo que estuvimos allá en tu iglesia. Usted sigue igualito. Que es lo bueno, que no ha mermado nada. Gabriel Aparicio, tampoco lo recuerdo, Gabriel. Dios te bendiga grandemente. Ricardo Santos Camacho, bueno, esas son palabras mayores cuando hablamos ya de Ricardo, ya es súper conocido ya. Ese también es de los primitivos, de los originales. David Zamudio también, David. Amén, también es de los súper conocidos. Miguel Ascensión, bueno, ese es veterano de muchas guerras. Ahí se ha mantenido, allí en Malio Fabio Altamirano. El hombre es de los súper conocidos. Josué Cortés Solo. La verdad es que no me acordaba de ti. Yo te había visto antes. Pero vea que no me acordaba. Josué, no me acordaba de ti. Álvaro Aparicio, Boca del Río. Dios me lo bendiga. Creo que es primera vez que lo veo, ¿no? ¿O no? Ah, bueno, que Dios te bendiga, Álvaro. No te recordaba. Bueno, José Nolasco, eso ya son palabras mayores ya. Cuando hablamos de Pepito, ya eso es conocido mundialmente. Silas Cortés. Silas, Dios te bendiga. Amén. No me recordaba de ti, Silas, pero qué bueno que te veo. ¿Qué dice Pepito? Que era como 2 años que no venía. Tú estabas aquí antes, ¿no? Sí, estamos aquí cerquita, 10 minutos. Ah, no. Están ahí a un brinco de Lapa nada más. Ignacio Domínguez de Puebla, Dios bendiga a Nachito, que siempre nos ha ayudado. El hermano Enrique Reyes, pues eso se nos ha acompañado en casi todos los lugares. Él lleva gente que nos ayudan. Tenemos un agradecimiento
eterno contigo y tu familia. Gonzalo Fuentes, a Gonzalo no lo recuerdo. Te bendiga, Gonzalo. ¿Sí te había conocido antes? ¿Sí? Bueno, quizás ahora estás más fuerte, más macizo. Sí. Hermano Isaac Jiménez. Dios lo bendiga, Isaac. Es del Vergel. Dios me lo bendiga grandemente. Pedro Urbina Castro. Pedro Urbano. Dios lo bendiga. No te logro ver por la luz de la ventana, pero bueno, que Dios me lo bendiga grandemente. Abraham Sandoval, pues imagínense. Ya esas son palabras mayores. Allá lo vi trabajando en Monterrey, ahí con un grupo de hermanos. Sudadito ahí. Aproveché de saludarlo y de mira, está Abraham ahí trabajando, te agradecemos de todo corazón todo ese esfuerzo que hiciste. Y Vladimiro Rivera, que eso pues ya son palabras mayores ya. Cuando hablamos de Vladi, que Dios lo bendiga, él siempre ha estado ayudando, él ha ido allá también con gente a meter la mano, a ayudar. Y oren a Dios para que eso esté listo cuando vaya el ungido, porque no queremos que la palabra que él habló caiga por tierra. ¿Hay algún otro pastor que no mencioné, verdad? No, todos están completos. La verdad, mis hermanos, es que es un privilegio muy grande poder estar trabajando en el reino de Dios. Jesús nos dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán dadas por añadidura. Pero pongan, dijo él, primero el reino de Dios y su justicia. Lo importante es que ya con nosotros está el Rey, para que ustedes estén conscientes. Ya el Rey está con nosotros. Él ha tenido una acogida ahí en Israel como ustedes no se imaginan. Y en veces lo llaman y él tiene que dejar lo que está haciendo y cambiar lo que sea y ir, porque cuando lo llaman los israelitas es por algo. Muchas veces lo llaman y quieren que él vaya y no se imaginan toda la amistad que se ha formado con los líderes de ahí de Israel de una manera muy grande, muy especial. Hay palabras de él que a veces un militar, cuando él les habló, en vez estaban en un aprieto, le pidieron que orara por ellos. Él oró y mandó unas palabras y el comandante que recibió las palabras dijo: estas palabras se las voy a hacer llegar a todos los soldados, que todos oigan esto. Ven que son palabras para ellos importantes. Eso son cosas muy significativas que han estado usando, que han estado sucediendo en la vida de este hombre. Y nosotros no nos imaginamos todo hasta donde este hombre ha llegado en el pueblo de Israel. Por lo tanto, esto es importante y también
aún todo lo que él haga, como él dijo, aún que el negocio de Folay estaba también dentro del séptimo sello. ¿Qué les parece? Que más adelante vamos a saber nosotros la razón por qué él está en eso también. Y yo le digo que todos los que estamos cooperando con que él se mantenga en la posición que ha llegado, pues Dios los va a bendecir. Porque nosotros tenemos que estar identificados con él en todo. El reino de Dios es lo más importante. Entre la oración que Jesús mandó hacer, ustedes ven cuando él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, primero mencionó su nombre, santificado sea tu nombre. Y para que ustedes sepan, el nombre del Señor viene en el ángel. Ahí viene el nombre. Ese nombre que vino de salvación en Jesús de Nazaret, que fue la puerta que abrió Pedro cuando en Pentecostés, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Se abrió esa puerta. Pero en el capítulo 3 del Apocalipsis ustedes ven que esa puerta se cierra y aparece cerrada. Pero en el capítulo 4 se nos abre otra puerta más arriba, en la edad de la piedra angular. Si aquella puerta tuvo un nombre, esta tiene que tener también un nombre. Y los que entraron por esa puerta que se abrió allí en el Pentecostés y las edades de la iglesia, hasta William Branham, donde él estuvo proclamando ese nombre en sus campañas, en todo lo que hizo. Hasta allí, cuando ya el Señor se lleva al mensajero, ya no queda más revelación para esa edad. La edad de la Odisea no tiene, ya paró ahí la revelación. Los mensajes que tenía Dios que traer para esa edad se pararon allí y ya terminó eso y se abre otra puerta, que es la puerta de la edad de la piedra angular, y esa puerta, una puerta cerrada, es una oportunidad sellada, perdida. Los que no entraron, mientras que se llamaba esa puerta, perdieron la oportunidad. Pero una puerta abierta es una nueva oportunidad. Cuando se abre una puerta en el cielo y se oye una voz que te invita a subir para entrar en esa puerta, es una oportunidad grande que tiene el ser humano para entrar por esa puerta y obtener todo lo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. Porque Él en su primera venida vino como redentor, pero en su segunda venida Él viene como reclamador, para reclamar todo lo que Él conquistó. Entonces vean ustedes que Jesús ahí en esa oración, cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿cuál es la otra petición que viene allí después? ¿Ah? Venga tu reino. Ve que la segunda petición que hace es el reino. Venga tu reino. El reino de Dios. Venga el reino de Dios. Si ustedes ven en la Biblia, consiguen que dice Juan el Bautista comenzó predicando el reino de Dios. Está cerca. Jesús comenzó predicando el reino de Dios. Pero ¿qué aconteció?
el pueblo que tenía la promesa del reino de Dios, que era Israel. Vean ustedes el capítulo 21, cuando llegues a la casa lo lees, el capítulo 21 de Mateo, que te consigues con esa viña que el Señor prepara y le hace todos los preparativos a la viña y todas las cosas. Y después, cuando llega el tiempo del fruto, manda a buscar fruto. Y entonces las personas que estaban allí agarraban a esas personas y los mataban, unos los encarcelaban, otros los apedreaban. Entonces dice allí la parábola del Señor, para que ya se la estoy dando de memoria, cuando ustedes ahora la lean, se acuerden. Dijo el Señor: bueno, no han tenido respeto con mis siervos, que yo he mandado a cobrar el fruto, después que les entregué una viña, que los hice llegar a esa tierra que estaba llena de amorreos, de filisteos, de jerjeseos, de toda esa clase de geos que eran descendientes de Canaán o de Can, los descendientes de Can, los hijos de Cus, los hijos de los descendientes de Nimrod, toda esa línea que venía por ahí. Entonces les limpié el terreno, les di el terreno, les di el lugar, les di la tierra, y luego no dieron fruto para mí. Y yo dijo: bueno, voy a mandar a mi hijo, por lo menos tendrán que tener respeto por mi hijo. Cuando llegó el hijo, dijeron: este es el hijo, matémosle y quedémonos con la viña. Ustedes lo van a leer porque él lo dice. Y él pregunta después a los fariseos y saduceos, les dice: ¿qué piensan ustedes que hará el Señor con estos gentes que mataron a su siervo y ahora agarraron y agarremos el hijo y lo llevaron fuera de la ciudad y lo crucificaron también? Lo matemos también y quedémonos con la viña. ¿Qué piensan ustedes? Ellos dijeron: yo creo que el Señor los agarrará a esos gente en bala, los echará de allí, los echa fuera, ¿no? Y le dará la viña a otro. Digo: exactamente, el reino de Dios ha sido quitado de vosotros y ha sido dado a otro pueblo que sí le pague los frutos del Señor, que sí produzca frutos para el Señor. Entonces, ¿cuál es ese otro pueblo? ¿Se dan ustedes cuenta? El otro pueblo es la iglesia. Los hijos de Dios que aparecieron cuando el tiempo de Pablo, que esos trabajaron por el reino de Dios, por la obra de Dios, y se levantaron todas esas iglesias y el nombre de Dios fue glorificado. Y después con Ireneo y hasta con Branham llegamos allí. Y allí, pues en la época de Branham, si ustedes conocen la historia, si han leído ese mensaje del hermano Branham, que es muy terrible, ese mensaje donde él dice que llegó a esa actividad donde lo habían invitado y habían hecho el anuncio de que era el hermano Branham el que iba a predicar. Entonces venía muchísima gente porque querían estar en la actividad del hermano Branham. Y cuando el hermano Branham llegó, no lo pasaron por el salón, sino lo pasaron por una oficina que tenían al lado, y el hermano Branham estaba oyendo todo lo que estaban hablando porque ahí había una corneta. Entonces oyó decir: por cuanto William Branham no pudo venir, no vino, incumplió a su promesa,
el que va a predicar hoy va a ser el doctor fulano de tal. Doctor, tenía un currículo larguísimo de los tantos estudios que había hecho. Y él dijo, hermanos, ¿cómo hacen eso? Yo estoy aquí hace 45 minutos. Llegué antes de comenzar la actividad. ¿Cómo es que pueden anunciar eso? Y entonces la persona que estaba allí agarró al hermano Branham, lo sacó fuera, lo puso en un taxi y lo mandó que se fuera. Lo echó de ahí, váyase para donde se quiera, aquí no va a predicar. Pero que allí el hermano Branham oyó un hombre que gritó. Dice, ustedes si han leído ese mensaje de él que él cuenta, cuando este hombre dijo eso, un hombre gritó ¿cómo es posible que William Branham nos haga eso? Yo tengo 3 días viajando en ferry con mi hijo enfermo, que lo traigo aquí porque supe que él va a estar. ¿Cómo nos hace William Branham eso a nosotros? Ay, el hermano Branham dice que se le partió el corazón saber que este hombre de tan lejos había venido con su hijo, confiando que el hermano Branham iba a orar por él. Nada, dijo, para afuera, lo agarraron, lo pusieron en un carro y lo echaron fuera. Él dice que salió de allí llorando. La iglesia pentecostal, la iglesia de la Odisea, lo expulsó, lo echó. Por eso es que los mensajes del hermano Branham, los últimos, los predicó desde la brecha. Ya no los predicó en la iglesia de la Odisea, porque ya las iglesias pentecostales le cerraron las puertas. Pero fíjense ustedes que hubo personas hubo masones que le abrieron sus salones, hubo mormones, de los mormones también hubo muchos que le abrieron sus salones, gente que no eran pentecostales, ¿no? Que le estuvieron abriendo la oportunidad para que él predicara. Pero ya estaban. ¿Qué hicieron? Al echar fuera al hermano Branham, estaban echando fuera al Señor. Por eso es que ustedes ven que llegó el momento en que William Branham dijo, el Espíritu Santo se ha ido de esta nación y ya yo no oro más por esta nación norteamericana. Fíjense ustedes lo terrible que es eso. El único que podía orar por ellos era el mensajero de la edad. Y dijo que no oraba más por ellos. Cuando vio sobre la visión que vio, lo que vio fue cráteres, desastres, humo sobre esa nación. Así que hay algo terrible que viene sobre esa nación. Eso está ya profetizado, escrito, y es así, dice el Señor. Bueno, el luchar por el reino de Dios, desde el tiempo del cielo, el diablo viene luchando porque él quería quedarse con el reino de Dios. Y él era el que quería estar a la diestra de Dios para gobernar, para dirigir todo, y fue expulsado en una lucha con el arcángel Miguel, y el arcángel Miguel también pidió ayuda de otros arcángeles y lo echaron fuera de allí. Pero aquí en la tierra él sigue luchando por ese reino, por el reino de Dios, establecer el reino de Dios, que él sea el líder de ese reino. ¿Cómo lo ha logrado? Pues lo ha logrado a través del mismo,
la misma bestia de Roma, esa bestia terrible de Roma, lo ha hecho a través de una iglesia, a través de un orden religioso que lo extendió por el mundo entero, cualquier parte del mundo. Ustedes ven que tienen control, tienen dominio, exceptuando algunas regiones del mundo, pero vean ustedes, la iglesia es el mismo anticristo luchando por el reino, y él va a luchar hasta establecerse ¿a dónde? En Jerusalén, que es lo que él ha estado luchando, porque Jerusalén sea la capital de su reino, y él sigue buscando eso, y está buscando el consenso de todas las iglesias, y bueno, tendrá algún éxito temporal, pero Dios también tiene su programa. Así que hoy ustedes saben que lo que empezó primero fue como una doctrina, la doctrina nicolaíta, un espíritu, pero un espíritu, dice, creo que fue en el mensaje de enero 1, creo que debe ser enero 3, me parece que fue donde lo leí, no sé si lo marqué, pero creo que fue por ahí donde lo leí, cómo él ha venido luchando por ese reino, que parte es una lucha. Hay dos reinos en la tierra que están luchando. Está el reino del anticristo, y el reino del Mesías, que es el dueño de ese reino, pero eso va a haber un enfrentamiento grande. Yo lo vi por acá, ¿en qué parte? ¿Verdad que no lo marqué? Por aquí lo habla. ¿Qué página? No sé si fue aquí en esta parte. Dice, él no estará haciendo exhibiciones públicas, pero no, aquí no está hablando de otra cosa. Aquí no está hablando de otra cosa, pero hay una parte donde lo leí, fue en creo que lo leí, en este último. Qué lástima que no lo marqué. Donde él habla de ese reino. En el mensaje que nos predicó hoy nos habló también, en el que ustedes oyeron, ¿verdad? No sé si aquí no era al estilo pentecostal. Yo pensé que estaba pasando allí adentro, y entonces ese ángel del Señor, del cual, donde nos habla de ese reino. Qué raro que no lo marqué, era tan importante esa parte. Son dos reinos que están en lucha actualmente, y el plan de él es quedarse con el reino. Y
comenzó como con un caballo blanco ahí, ese caballo blanco que venía cabalgando, venciendo, salió venciendo y para vencer, y dice que fue algo muy tremendo. No sé en qué parte fue que lo leí. Primero empieza él con nosotros. Él no tendrá que estar haciendo exhibiciones públicas para hacer milagros y maravillas, sino que él será reservado. Cuando le toque el momento, él tendrá un cuarto pequeño en donde estará en esa labor para que no haya imitación. Esto es otra cosa, por lo tanto, eso que está prometido va a ser cumplido. Entonces, orando mucho para que todo eso que fue visto se cumpla, se tenga el sitio. Lo importante es que ustedes sepan que hay dos reinos que están en pugna, que están en lucha actualmente. Esos reinos están en lucha, luchando. Y nosotros estamos de parte del Señor. Bueno, déjame leerles aunque sea este pedacito aquí, pero no tiene nada que ver con la parte que yo estaba leyendo. Y ahora cuando partió el reverendo William Branham, muchos pensaron quizás ya se acabó todo, se nos fue el mensajero, se acabó todo para la séptima edad. Estos son palabras del doctor Soto. Se acabó todo para la séptima edad de la iglesia gentil. Sí, ya no más revelación. Ya terminó la revelación porque terminó el mensajero. Ya todo fue dada. Lo correspondiente a la séptima edad de la iglesia, sí, todo fue dado. Pero, ¿y qué del séptimo sello, del cual el hermano Branham no habló nada? Que no nos los dio a conocer. No lo abrió el hermano Branham. ¿Qué de la predicación y predicaciones que él tenía en sus planes para llevar a cabo? Esto es el doctor Soto hablando. No se preocupen, que eso corresponde a otra dispensación, con otro mensajero dispensacional, pero en él se estará reflejando cosas que corresponden a un mensajero dispensacional que más adelante vendrá. ¿Ve? Y ahí no se estaba refiriendo, ¿ve? Entonces nos dice el ungido, ahí no se estaba refiriendo al doctor William Soto Santiago, porque él no cumplió eso de la predicación bajo carpa, que dice que vendría una predicación bajo carpa donde se predicarían los truenos, los sellos, las trompetas, las copas, pero eso no lo hizo el doctor Soto. ¿Por qué? Porque él no cumplió eso de la predicación bajo carpa. La carpa no estaba lista en el tiempo de Branham ni en el tiempo de Soto. Bajo la visión de la carpa que le fue mostrado al reverendo William Branham, en donde se estaba predicando las plagas, las trompetas, las copas, se estaba dando a conocer los truenos y que contienen lo que contienen los truenos. O sea, todo eso sería por medio de ese mensajero, el cual preparó
el reverendo William Branham, o sea, cumplió por sería cumplido por el precursado. Y si no lo cumplió ese mensajero que estuvo con nosotros, o sea, William Soto Santiago, todo ese tiempo que él estuvo, y ya Dios se lo llevó, pues entonces, ¿quién era ese mensajero que Dios habla o había enviado a la iglesia entre el reverendo William Branham y el precursado? Pues tiene que ir usted a la primera venida del Señor, y allí fue lo que sucedió. ¿A quién le habló? Ese que estuvo entre Juan el Bautista y el Señor fue el arcángel Gabriel. Si ustedes buscan la profecía del hermano Branham, se van a encontrar que él dijo que el arcángel Gabriel anunció la primera venida del Señor, y el arcángel Gabriel anunciará la segunda venida del Señor. Ustedes lo van a encontrar. Dice, ¿quién fue el que le trajo? ¿Quién le habló a María? ¿Quién le trajo las buenas nuevas a María? Y María representa a la iglesia, porque la mujer representa una iglesia. María representa a la María espiritual. A alguien le tendría que aparecer en este tiempo final, dando a conocer buenas nuevas, trayéndole esa revelación, preparándola para ese hijo palabra. Ve ese personaje que estuvo trayéndole las buenas nuevas, que estuvo preparándole y hablando de ese que habría de venir, y nosotros creíamos que era el mismo hermano William Soto Santiago, pero llegó el momento en que el Señor se lo llevó. Ahora miren, en la página 161 del libro de citas 1432, y yo estoy ansiosamente esperando la hora, dijo el hermano Branham. Son palabras del hermano Branham. Yo estoy ansiosamente esperando la hora en donde todos podamos congregarnos en un lugar. Estaba hablando de una carpa. Y todos podamos congregarnos. Entonces el doctor Soto escribió ahí sobre ese escrito de Branham, escribió la carpa catedral. Ese era el lugar donde todos podamos congregarnos en un lugar y predicar sobre los 7 plagas, las 7 copas, las 7 trompetas, y así sucesivamente. Todas acontecen en conjunto, y arriba él escribió las 7 plagas, las 7 copas, las 7 trompetas. ¿Ve? No las predicaron. El hermano Branham quiso predicar las trompetas y el Señor le dijo que no. Ya tú predicaste lo que él tenía que predicar en cuanto a las trompetas, pero estas trompetas, cuando ustedes las lean ahora, busquen un tiempito y léanla ahí en el Apocalipsis para que vean lo que significa cada trompeta, cada copa, los juicios que vienen. Así que esos juicios que tenían que ser hablados no fueron predicados, fueron anunciados por el hermano Branham que iban a ser predicados en esa carpa, pero él no los predicó, y William Soto tampoco declaró esos juicios así abiertamente como lo está hablando el ungido de Dios hoy, con nombre y apellido. ¿Se dan cuenta? Hablando quién es ese líder. Pues ya nos ha dicho quién es ese líder.
Nos ha dicho que ese líder que ha tenido dominio y control y presencia e influencia en el mundo entero es el Papa. Entonces, el Imperio Romano murió como político, políticamente fue herido y muerte políticamente, pero revivió en una iglesia que tuvo dominio sobre el mundo entero. Entonces ven ustedes cómo el diablo ha ido conquistando, porque él está interesado en quedarse con ese reino. Hay una lucha por el reino. Ahora, el reverendo William Branham se fue, el doctor William Soto Santiago también se fue. ¿Qué queda? Pues tiene que buscar a ese instrumento del cual el reverendo William Branham habló, y ahí estarían identificando al mensajero que él precursó, porque no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. No puede decir ya todo fue dado, ya el mensaje todo fue dado. No podemos decir eso. Miren, cuando él escribió eso allí, en ese escrito que lo usan algunas personas, donde le dijo ya todo el mensaje fue dado, eso fue en el 86, por ahí. Y ese mensaje él lo estaba escuchando ese día, y había escrito eso. Y justamente el de la página 8, y había escrito ese escrito allí. Pero en ese año él no tenía toda la revelación, en ese tiempo del 86. Y eso le carcome a mucha gente. ¿Ve? Bueno, así son los mensajeros que Dios envía. Dios le va dando progresivamente todo lo que ese profeta tiene que traer. Y ahí, hasta ahí, él pensaba que con esa generación terminaba todo. Pero vean, todavía había un tiempo por delante y todavía se iba a llevar a cabo ciertas cosas en el programa divino. Y ya cuando él va por el año 2010, ya habla de hay una gran carpa catedral que el pueblo de Dios estará construyendo conforme a la visión de la carpa, que estarían todos brazo a brazo, porque ahí se predicarían las plagas, las copas, las trompetas, y se daría a conocer el misterio del séptimo sello. Se daría a conocer, o sea, en esa carpa se iba a manifestar, se iba a hacer presente el misterio del séptimo sello. Se abriría ese misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Esto estoy leyendo de William Soto. Ve que para ese 2010 ya él ve que todavía eso estaba en el futuro. Aunque él había dicho ya todo el mensaje fue dado, pero ve, ahora nos está mostrando que viene la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Pero entonces, no había dicho en el 86 que ya el mensaje había sido dado y que ahora hay que repasarlo. Eso sí, lo agarran algunos, ¿no? Ven que allí Dios dio más luz de lo que sería más adelante. No podía hablar en ese tiempo, en esa década del 80, porque el enemigo de Dios podía hacer mucho daño. Y también el ángel, al decirle al reverendo William Branham, de esto no vas a decir nada a nadie,
de lo que es la tercera etapa. Él tampoco, aunque lo conociera, no lo iba a dar a conocer al pueblo, porque eso era para ser abierto por el mismo Señor en su venida. Y vemos que si había más palabras para ser hablada, ¿cuál? Pues toda la correspondiente al tiempo en donde ese mensajero aparecería y cumpliría esa promesa. Y el cumplimiento del mensaje de lo que él estaría trayendo era lo que trajeron los profetas. Ese es el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de ese mensajero? ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Todo lo que trajeron los profetas. ¿Cuál es el fundamento de él? Dice, el fundamento de él es la Biblia, los mensajes del reverendo William Branham, los mensajes del doctor William Soto Santiago. Todo eso es el fundamento de él. ¿No lo ven ustedes en los mensajes? Bueno, ya que no conseguí esa parte que hablaba de los dos reinos que están en lucha, porque lo estuve leyendo, pero no me acuerdo en cuál de los dos fue que lo leí. Creo que fue en este, pero no lo encontré. Pues le estoy leyendo esta parte donde él nos muestra esto de que no se cumplió. Todo estaba anunciado que iba a ser en una carpa, pero no se cumplió en el tiempo de Branham ni se cumplió en el tiempo de William Soto Santiago. El cumplimiento del mensaje de lo que trae es todo lo que ellos hablaron. Ese mensajero, llevarlo a una realidad, lo lleva a cumplimiento, o sea, a cumplirlo. Ese es su mensaje, el cumplimiento de lo que él está haciendo y llevando a cabo en este tiempo final. Es su mensaje, su propia presencia es su mensaje. ¿Qué le parece? Que él se haga presente. Ahí está el mensaje cumplido. El mensaje de la segunda venida. Su propia presencia ya es el mensaje. ¿Ven? Bueno, pero lo que yo les quería hablar es que estén pendientes, porque hay una lucha entre dos reinos, ¿verdad? Eso era de lo que nos venía hablando él en este mensaje de hoy. Hay una lucha entre dos reinos, entre ese reino de Cristo y el reino del anticristo. Pero que había la parte que yo le estaba leyendo, que él decía, en esa parte, él decía que algunos dicen que es Rusia. Dice, no, Rusia no ha gobernado sobre todas las naciones del mundo, ha gobernado sobre cierta parte, y aún Estados Unidos. Pero ese reino sí va a tener influencia, dominio en todas las naciones del mundo. ¿Se dan cuenta ustedes? Son dos reinos que están en lucha. Uno es la palabra verdadera que viene por el Espíritu Santo, y el otro es una iglesia que con dogmas y credos que ha establecido, está influenciando al mundo entero y está hoy en eso que se llama el Concilio Mundial de Iglesia, que ya eso está casi consolidado. Cuando eso llegue, pues va a haber una persecución. Va a haber, nosotros tal vez no estaremos en esa persecución cruenta, pero sí vamos a estar en una apretura, en el tiempo de apretura, ahí vamos a estar. Entonces, que Dios nos ayude a darnos cuenta que estamos de parte del reino del Señor.
Y estamos de parte del Rey de Reyes. Él, en el origen, cuando comenzó la doctrina nicolaíta, no podía ser coronado, porque era un espíritu. Pero cuando ya hubo un hombre que lo aceptó como la cabeza, entonces sí fue coronado, con una triple corona fue coronado. Y acá, cuando el Espíritu Santo se encarna en un hombre, comienza a traer esta palabra que nos está hablando del juicio que viene sobre esas naciones y el juicio que viene sobre el anticristo. Ese Espíritu Santo, ¿cómo es coronado? Cuando usted y yo lo reconocemos, allí es donde lo coronamos. ¿Se da cuenta? Esto es lo que está pasando actualmente. Bueno, que Dios nos bendiga. Yo lo que quería decirles es que toda esta palabra estamos de parte del reino de Dios y que Él sabe lo que está haciendo. Él se está moviendo en todo esto y nos habló esa palabra de Monterrey, que Él ha visto en México unas promesas que se van a cumplir. Ha visto en Puerto Rico, México y otro país. Así lo dijo. ¿Ustedes lo oyeron, verdad? ¿O no? ¿Sí lo oyeron? Bueno, entonces sepan ustedes que van a ver no solamente esos 3 países, por supuesto, van a haber otros, porque eso se va a extender a través del satélite y esas maravillas y milagros van a suceder. Y todo eso que dijo el hermano Branham, personas que le faltaba una pierna, que sale, quién sabe si ese cojo que iba con las muletas iba con una pierna menos, no sabemos, de repente. Y aparece por el otro lado sanito con las muletas en el hombro. ¿Sí? Entonces, se dan ustedes cuenta que van a suceder muchas cosas. Ya están sucediendo. Ya el Señor está haciendo una gran cosa en el corazón, en la vida de nosotros. Porque Él en nuestras vidas, por su palabra, nos ha ido limpiando, como Él dice allá en Juan, debe ser Juan 15, 3, por ahí donde dice, ya ustedes son limpios por la palabra que les he hablado. Yo espero que esa palabra que está hablando Él ya nos esté apartando, nos está limpiando, nos está sacando cosas que no estaban bien en nosotros y nosotros creíamos que esas cosas no nos perjudicaban para nada, pero sí nos perjudicaban, sí eran contra la palabra, eran contra la voluntad del Señor. Y por eso esa palabra que Él ha hablado nos ha ido limpiando. Nosotros tenemos que ser gente sincera, que sabemos que esto que Él está hablando, esa situación en que estábamos nosotros, era real. Yo le dije a Él, cuando ya Dios me permitió ver, yo le dije, mire, hermano José Benjamín, nosotros creemos que estábamos descarriados hasta que usted nos encontró, hasta que usted nos llamó, hasta que usted nos habló. Y que Dios nos ayude de aquí en adelante a vencer, porque habrá tentaciones todo el tiempo y habrá propuestas satánicas todo el tiempo y habrá oportunidades que el diablo le va a dar todo el tiempo, pero necesitamos vencer, porque es a los vencedores los que serán coronados. El que venciere, ese es el que será transformado. El Señor Jesús dijo, los que vencieren, esos serán los que son salvos. El reino de Dios lo empezó predicando Juan el Bautista, siguió Jesús de Nazaret, pero después ya Él paró cuando dijo, el reino de Dios ha sido quitado de vosotros, porque a los que Él vino, a los suyos, al reino, a la gente dueña del reino, no lo quisieron, lo rechazaron. Los suyos lo echaron fuera.
No queremos que este reine sobre nosotros. Ahí está en la Biblia, búsquenlo para que vean. Que no queremos. Entonces lo echaron fuera. Entonces ese reino fue dado a la iglesia. La iglesia empezó, es el cuerpo que él busca en ese paréntesis de las 70 semanas de Daniel, 3 años y medio hasta que Cristo murió en la cruz del Calvario, porque el mismo pueblo que era el dueño del reino lo rechazó y lo crucificó. Y de ahí se abre un paréntesis que comienza en Pentecostés, y ese paréntesis continúa hasta William Branham, y después se abre una nueva puerta, porque es la edad que corona la iglesia, que es la edad de la piedra angular. Esa es una edad del reino, y esa es una edad judía. Ya ustedes van a ver después por qué él nos dice que esa es una edad judía. Entonces nosotros estamos actualmente en una nueva dispensación, en un nuevo orden. No pertenecemos ya ni a los luteranos, ni a los wesleyanos, ni a los laodisaicos. Somos de la edad del reino. Somos los del reino. Allá dice la Biblia que ellos empezaron a ser llamados, los cristianos por Cristo empezaron a ser llamados cristianos. Y él dice que aquí nos van a llamar a nosotros los ungidos. Por el ungido, el nombre que nos van a dar después al final ese es uno de los ungidos. Ese es uno de los ungidos. No se sienta ofendido. Diga amén, gloria a Dios, así es. Soy uno de los ungidos. Entonces ven ustedes, y él no lo ha dicho ya, que va a haber un cambio ahí de nombre. Bueno, que Dios nos bendiga, y yo le digo a todos los pastores que están colaborando con esta palabra que él habló, lo que no queremos es que la palabra de él caiga por tierra. Los que ya han colaborado, pues que Dios los bendiga, y los que siguen colaborando hasta que se termine esa labor, que Dios los bendiga. Yo espero que este viaje sea de bendición y de gran provecho y de gran fruto para esa palabra que habló el ungido de Dios allí en Monterrey. Que no caiga por tierra la palabra del profeta. Yo espero que usted y yo juntos nos unamos y hagamos un esfuerzo, y esa palabra no caiga por tierra. Que Dios me los bendiga. Yo no les voy a poner meta, porque ya ustedes se pusieron sus metas, y si la cumplió, no se quede estancados. En algún momento vendré yo para saber si en verdad los otros que se han puesto meta, pues siguen adelante con su meta, como sucedió ahí en Acapulco. El hermano pastor cumplió su meta, pero los demás me dijeron, bueno, que nos pongan una meta. Yo le dije, no, pónganselo ustedes mismos, porque usted, de acuerdo a su fe, de acuerdo a su corazón, para Dios lo mismo es darle a usted $1,000 que $10,000. Depende de su fe. Es lo mismo darle $10,000 que $100,000. El ejemplo más grande que yo he tenido en todo esto fue cuando el hermano Epifanio, el caso de Epifanio es un caso que fue extremadamente raro, porque el hermano William íbamos nosotros viajando, creo que de Medellín, y era una carretera de muchos cerros y de muchas curvas, y yo le voy contando que ya había venido a una gira acá en México, y a fulano de tal, al hermano Epifanio, le puse $5,000 de meta, y al hermano
le puse 5,000 también al hermano Andrés y al hermano fulano de tal y a Sutano le puse 5,000 y me dijo, Miguel, ¿qué es eso? ¿No sabes que el bono, lo que nos toca pagar en este mes son millones que se quedó firmado que este mes tenemos que pagar? Hemos venido pagando esto y esto y esto y fácilmente, pero para este mes quedó, y si no lo hacemos, automáticamente perdemos todo lo que hemos dado. Me dijo, ¿cómo se te ocurren que 5,000? Eso no nos va a dar para nada, son 100,000 lo que tienes que ponerle. Y yo, ¿qué? Y íbamos por una serranía y yo pensaba que ahí no había teléfono, no sé cómo es ese cerro tan alto allá. Digo yo llamé a Epifanio, oye, discúlpame, no son 5,000, son 100,000. Él me oyó 10,000. Me dijo 10,000. Le dije, no, chico, ponle un cero más. Son 100,000. Me dijo, hermano, amén, ore por mí. Eso fue todo lo que me dijo. Entonces llamé a otro hermano. Me dijo, hermano, 100,000, ¿de dónde saco yo eso? Póngale 10,000, puedo colaborarte con 10,000. Yo le dije, mire, es que me está diciendo el ungido. No. Bueno, y así fue cuando vine a buscar. Tú sabes, yo le dije, Epifanio, suspende la compra de ese terreno que vas a comprar para estacionamiento. Suspende eso. Y esto es más importante porque esto es me dice aquí el doctor Soto que hay que conseguir ese dinero. Entonces él me dice, bueno, amén, ore por mí, hermano. Entonces cuando yo llego, yo le digo, Epifanio, lograste los 100. Me dijo, hermano, milagrosamente logré 196,000. Digo yo, Epifanio. Me dijo, casi lo duplico. Le dije yo, bueno, gracias a Dios que dejaste el terreno, también compré el terreno. Entonces, fíjense ustedes cómo fue. Él me dice que fue a una cuenta que él tenía, sacar lo que tenía, que eran como unos $5,000. Había en esa época un banco que les permitía cuenta en dólares. En ese tiempo de eso, que se hizo eso. Y fue al banco a sacarlos. Y encontró que alguien había hecho un depósito para actividades especiales. Una cantidad grandísima, y él dijo, pero ¿y quién hizo ese depósito? No sabemos, solamente vino y dijo que el depósito era para actividades especiales. Nunca supo quién fue, y él dijo, bueno, de todas maneras, si está allí, démelo. Porque ya no eran 5,000, ya pasaban de 50,000, que llegó una persona y hizo ese depósito. Y él dice, después vendrá ese señor a reclamarme y yo le diré que me dé paciencia, que estaba en mi cuenta. Pero nunca supo quién fue. Pero mire cómo Dios le proveyó por un lado, por el otro. Y sin embargo, personas que pusieron trabas no llegaron a los 10,000, llegaron a los 9,000 y tanto. Casi los 10,000. Pero depende de tu fe. Si tan solo puedes creer, para el que cree, entonces no se limite. Usted en su fe dice, no, que yo soy un pobre diablo, que de dónde saco yo eso. Usted mismo se está arruinando. Este es el tiempo de la palabra hablada. Usted debe hablar la palabra y yo voy a ser uno de los que voy a participar
en esa palabra que habló el ungido, ya que el ungido mismo está participando, yo también voy a estar con él, porque yo estoy con el ungido identificado en todas las cosas, en todo. Entonces ustedes pues, pónganse ustedes mismos y hagan conforme Dios le ha puesto en su corazón. Yo sé que para el Señor no hay nada imposible. Los discípulos le dicen: maestro, manda que la gente se vayan al campo a comprar de comer, porque este lugar es desierto y ya la noche está llegando, despídelos. Y la gente querían seguir oyendo. Y él le dijo: no tienen necesidad de irse, dadles de comer vosotros. ¿Y nosotros? ¿De dónde? Cuando tú te ves tú limitado, que no tienes nada, pero si ellos hubieran dicho: amén, así será, Señor, nosotros le vamos a dar de comer, ya Dios nos va a proveer. Pero no hablaron así, sino que: pero maestro, si apenas nosotros aquí hay un muchachito que tiene 5 panes y 2 pececitos, ¿y qué es eso? Entre tanto, tráigamelos acá. Los bendijo. Lean en la Biblia para ver cuando terminó una palabra que él usó, que es muy bueno que nosotros la recordemos, que él dijo: que no se pierda nada, recojan los pedazos. La gente comió, quedó satisfecha y todavía quedaban pedazos. Que no se pierda nada de lo que Dios nos ha dado, que no se pierda nada. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas cestas llenas se levantaron de pedazos? ¿No lo han visto en la Biblia? 12 cestas llenas. Eso está en la Biblia. De lo que no había nada, Dios es el único que dice que puede multiplicar la fuerza. El que no tiene ninguna, el que no tiene ninguna es un 0. Y usted multiplica 4 por 0, ¿cuánto es? 4 por 0, ¿cuánto es 4 por 0 es 0. 10 por 0 es 0. Todo el tiempo te va a dar 0. Pero él puede agarrar el 0 y él dice: multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Búscalo en la Biblia para que usted lo va a encontrar. Entonces él puede, de esa nada que usted tiene, de acuerdo a su fe, puede hacer brotar cosas maravillosas. Que Dios nos aumente la fe. Eso sería como dijeron los apóstoles: Señor, cuando ellos oyeron al Maestro: aumentanos la fe, aumentanos la fe. Que Dios me aumente la fe. Yo sé que vamos a tener para comprar no solamente ese terreno, sino el otro, el que está al lado. Y vamos a terminar, y yo espero en Dios que cuando Él vaya le digamos: aquí está, ungido de Dios, la palabra que tú hablaste no cayó por tierra. Hubo muchos hermanos de diferentes lugares, diferentes países, que colaboraron, que participaron en esto, y Dios se encargará de bendecirlo, de devolverles, porque toda obra que hagas para el Señor no será en vano. Dios me los bendiga grandemente. Nosotros tenemos que seguir, antes que se nos haga más tarde, tenemos que seguir adelante. Así que vamos a dejar al pastor. Para mí ha sido un privilegio estar con ustedes, y mi deseo es que Dios les siga prosperando en su ministerio, y que donde quiera que vayan, ese ministerio prospere. Que Dios les conceda que ahí esa congregación donde están sean preparados para que de ahí se levante mucha gente en el rapto. Que Dios les
use, les dé un corazón limpio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Que Dios nos dé un corazón limpio, como Él dice en un mensaje de estos que predicó. Yo no sabía eso, el hermano Branham lo dijo y William también, pero yo no sabía lo que significaba. Cuando Él dijo que ese mensajero traerá también la entrada, la introducción al milenio. Y Él dijo, el milenio es el reino del Señor. La introducción al milenio es la preparación de ese terreno, de ese corazón que se va preparando para que Él reine allí, y comienza en ese terreno, porque tú eres tierra y yo soy tierra también. Dísela, y somos tierra. Y comienza a preparar ese corazón. Allí comienza la introducción al milenio. Ya comienza el reino del Mesías ahí en nuestro corazón. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la introducción al milenio? Yo lo había leído, pero no sabía cuál era. Es que ya se introduce el milenio con esto que está haciendo Él y Dios preparando nuestros corazones. Que no haya en nuestros corazones ningún rencor, ninguna intriga, ninguna malicia, ninguna mentira. Nada que sea contra la voluntad del Señor, sino que esa tierra esté preparada para que Él reine allí. Esa es la introducción. Ya está introduciendo el milenio donde se va a hacer la voluntad de Dios, porque ese es un reino con vara de hierro. Ahí no es que la gente va a hacer lo que quiere, sino lo que el Señor dice. Bueno, que Dios me les bendiga grandemente y que sigan adelante con su grupo y los recompense por todo lo que han hecho en favor de esta palabra que habló el ungido allí en Monterrey.